Buenos días. Bueno, vamos a dar inicio ya que veo que no se conectan sus demás compañeros. Como se recordarán, los días de viernes son los que vamos a estar utilizando para utilizar, este, permítanme, para ver lo que es los repasos, ¿verdad? Así que el día de hoy vamos a ver lo que viene siendo ley de Ohm. Eso vamos a estar viendo el día de hoy. Quiero ver. Anthony, bienvenido. Yo me recuerdo que dijo que no se iba a poder conectar. Sí, profe, no se podía, no me dejaba acceder. Bueno, lo que pasa es que sí, lo que pasa es que la clase empezaba a las 8:55. Seguramente era por eso, porque todavía no era la hora. No lo había entendido. Yo pensé que decía que no iba a poder. Ley de Ohm. Sí, eso es lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Y ver también lo que es la ley de la potencia. ¿Sí? Solo antes de empezar a hacer ejercicios, les voy a explicar cómo es que se comporta la ley de Ohm. Sí, permítame, voy a dejar de compartir y me voy a pasar a la computadora un rato, permítame. Bueno, permítame, solo que empiece a transmitir, ahí estamos. Bueno, ¿qué es la ley de Ohm? ¿Sí? La ley de Ohm nos dice lo siguiente. Ley de Ohm, ustedes como recordarán, es bastante fácil, pero no es adecuado estar así, digamos, recordando y recordando y recordando las fórmulas. ¿Alguien que se recuerde qué es lo que dice la ley de Ohm? ¿Alguien que recuerde qué es lo que dice la ley de Ohm? No, profe, ya no. ¿No? La ley de Ohm, como ya les dije, no, ustedes no vayan a estar ahí sí que eh, memorizando y memorizando fórmulas. No, con entender que es la ley de Ohm, ustedes no necesitan aprenderse de memoria las fórmulas. Ley de Ohm. La ley de Ohm dice lo siguiente. Este, la corriente que circula por medio de un conductor es directamente proporcional proporcional al voltaje, e inversamente proporcional e inversamente proporcional a la resistencia. Ahí está, miren. Eso es la ley de Ohm. Yo lo leí en algún momento, no, se dieron cuenta que yo no lo leí. Y eso es porque yo prefiero, obviamente, recordar qué es lo que nos dicen a que estar recordando las fórmulas. Entonces, vean, leyendo la fórmula nosotros podemos crear lo que era el triangulito que hacíamos antes, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ustedes antes hacían un triangulito para recordar las fórmulas? En este caso nos están diciendo, vean, la corriente, ¿cómo se representa corriente? Ah, La A, ¿seguros? ¿Cuál es la sigla de corriente? ¿Nadie?
Anthony dice la A. Pedro, Melvin, ¿qué dicen ustedes? ¿Cuál es las siglas de corriente? ¿Es la I, profe, o no? Es la I. Sí. La A, Anthony, A es de amperios, ¿sí? Pero corriente en sí es la I, ¿sí? ¿Qué dice? La corriente que circula por medio de un conductor, permítame que me hizo falta unas comas. Ahí está. Es directamente proporcional al voltaje aplicado. ¿Cómo así? Nos dice que va a ser igual a directamente proporcional al voltaje aplicado. Va a ser igual, miren, si el voltaje crece, la intensidad crece. E inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Inversamente, miren, cuando ustedes escuchan en alguna forma inversamente, se refiere a una división, ¿sí? Entonces aquí ustedes ya tienen su fórmula, miren. Ya tienen su fórmula de lo que viene siendo la ley de Ohm. Y si ustedes quieren despejar, pues lo pueden hacer. Si quieren, por ejemplo, voltaje. Vamos a ver, entonces sería igual a la intensidad o la corriente. Si la resistencia está dividiendo, ¿qué pasaría al otro lado? Multiplicando. A multiplicar. ¿Y a qué va a ser igual? Al voltaje. Miren, aquí ustedes ya pueden ir despejando. Y si ustedes quieren lo que viene siendo la resistencia va a ser igual a el voltaje y la corriente que está multiplicando, ¿qué pasaría? ¿A qué pasaría la corriente que está multiplicando? A dividir. A dividir. ¿Sí? Se dan cuenta que yo no memoricé ninguna fórmula, pero lo que viene siendo el postulado, mejor dicho, la ley, sí lo recordé para saber cómo es que se va comportando. ¿Sí? Es mejor hacerlo así, porque si no, ustedes se van a aturdir de tantas fórmulas. ¿Sí? Dice ley de Ohm. La corriente que circula por medio de un conductor es directamente proporcional. Miren, si el voltaje crece, la corriente crece al voltaje aplicado e inversamente proporcional a la resistencia aplicada. Si la resistencia crece, la corriente disminuye. Vamos a ver cómo es que se comporta. No sé si copiaron, pregunto, para pasarnos al simulador. Todavía no, profe. Vale. Mientras tanto voy a tomar agua, permítame.
Jóvenes, ¿cómo vamos? ¿Ya terminaron? Ya, profe. Ya. Ya. Vaya, vamos a ver entonces. Vean, ¿cómo es que se va a comportar la ley de Ohm? Mira, aquí nosotros tenemos lo que viene siendo los voltajes, ¿vean? Voltajes, tenemos nuestro conductor, nuestra resistencia, así que vamos a ver cómo... ¿Sí, Manolo? Bueno, entonces vamos a ver cómo es que se comporta, ¿vean? Vamos a aumentar el voltaje y vean cómo es que crece también la intensidad. Miren, si yo reduzco el voltaje, se reduce la intensidad. Es por eso que nos dice que el voltaje, la intensidad es directamente proporcional al voltaje, ¿vean? Vean qué pasa si yo aumento el voltaje, aumenta la intensidad. Si yo reduzco el voltaje, se reduce la intensidad. Vamos a ver qué pasa con la resistencia. La resistencia, si yo la agrando, si yo hago más grande la resistencia, se hace más pequeña la intensidad. Es por eso que la ley nos dice que la intensidad es indirectamente proporcional a la resistencia. Vean, si yo la hago más pequeña, la intensidad aumenta. Miren, lo pueden ver también aquí en esa flecha. ¿Vean? Si yo hago más pequeña la resistencia, la intensidad se hace más grande. Si yo hago más grande el voltaje, la corriente se hace más grande. ¿Vean? Si yo reduzco el voltaje, la corriente se hace más pequeña. Y si yo aumento la resistencia, la corriente se hace mucho más pequeña. Miren. ¿Sí? Vamos a reducir la resistencia y vean cómo aumenta la intensidad. Y si reduzco el voltaje, va a reducir la corriente. Miren. ¿Tienen claro cómo es que funciona? ¿Está claro cómo es que funciona el tema de la Sí, profe. corriente? ¿Sí? ¿Se dan cuenta que al aumentar voltaje, aumenta intensidad? Aumento resistencia, disminuye intensidad. Reduzco resistencia, aumenta intensidad. Reduzco voltaje, reduzco lo que viene siendo la corriente. Es por eso, vean, que yo les voy a colocar lo siguiente aquí, miren. A mayor voltaje, mayor corriente. A mayor resistencia, menor corriente. ¿Sí? Es por eso que es inversamente proporcional. ¿Ya? Inversamente proporcional. Y es por ello, vean, que lo que ustedes deben tomar en cuenta para que ustedes sepan que lo que se está diciendo es correcto, es incorrecto, va a ser lo siguiente, miren. Número 1, a mayor voltaje, menor corriente. Menor corriente. Pero, ¿qué pasa con la resistencia? La resistencia no cambia. ¿Sí? Porque obviamente la resistencia no depende de del voltaje, ¿verdad? La resistencia es aparte, ¿sí? Vamos a ver. ¿Sí? Bueno, prácticamente a mayor voltaje,
Permítame. Aquí como 10 mayor, ¿verdad? Mayor voltaje, mayor corriente. Así es. ¿Sí? Así es como es la ley de Ohm. Así que seguidamente vamos a ir a hacer algunos ejercicios. Vamos a ver unos ejercicios. Permítame, voy a pasar para el pizarrón y vemos esos ejercicios. Bueno, vamos a empezar con algunos ejercicios prácticos, ¿verdad? Algunos ejercicios fáciles. Primero que nada, vamos a ver algo que ustedes seguramente ya lo sepan. Bueno, en este punto ustedes ya deben saber cómo es que se comporta la electricidad. Permítanme, yo creo que no se mira muy bien ahí. Voy a apagar esa luz. Bueno, yo creo que ahí se mira mejor. Bueno, ¿cómo es que se comporta la electricidad? Vean, y esto como ustedes se recordarán. ¿Es correcto nombrar lo positivo y negativo? Sí, ¿verdad? Sí. Sin embargo, nosotros decimos que la corriente se va a comportar en ese sentido, ¿verdad? ¿Sí? De positivo a negativo. Eso es así como nos han enseñado a nosotros. Pero ahora nosotros ya sabemos que en realidad se comporta al revés. ¿Sí? Comporta de negativo a positivo. ¿Alguien se recuerda por qué se comporta en realidad así? ¿Alguien que recuerde por qué se comporta de esa manera la corriente? ¿Por qué se comporta así la corriente? ¿Nadie? Bueno, resulta que bueno, para empezar, ¿qué es lo que viaja por medio del conductor? ¿Protones o electrones? Electrones. Viajan lo que son los electrones. Eso, miren, es el signo menos aquí, ¿vean? Entonces los electrones son los que se van a ir moviendo, ¿sí? Los electrones son los que se están moviendo. Pero para efecto de cálculo, ahí sí que por pura costumbre, nosotros decimos que la corriente se comporta de esta manera, ¿sí? Pero recuerden que en realidad es de negativo hacia positivo. Si ustedes lo miran en una batería, tengan por seguro que la corriente viaja de negativo hacia positivo. ¿Por qué? Porque lo que se mueve en realidad son los electrones, ¿sí? En este punto que ustedes ya están en sexto, ya deben tenerlo bien presente, ¿sí? Porque lo que se mueve son los electrones. Bueno, ¿y cuál es el valor de esa resistencia? De esta corriente, perdón. La corriente nos dice que es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia, ¿sí? La corriente, entonces, en este caso, va a ser igual a el valor del voltaje, 12 voltios. ¿Y cuál es el valor de la resistencia? 8 ohmios. 12 dividido 8 sería
dividido 8, 1.5. ¿Y cuál es el? Jóvenes, ¿me escuchan? Sí, profe. Sí. Sí, profe. Sí. Manolo, ¿será que no sé qué dice? ¿Ahora sí me escucha Manolo? Manolo, ¿ahora sí me escucha? Manolo, ¿ahora sí me escucha? Bueno, vamos a seguir. Bueno, aquí hemos determinado cuál es el valor de la corriente. ¿Y cuál es la dimensional de la corriente? ¿Cuál es la dimensional de la corriente? La I, profe. La I. ¿En qué se mide la corriente? ¿Qué utilizamos nosotros para medir corriente? Amperios. Amperios. Así es. Entonces, esto es la dimensional. Esta es la sigla. ¿Sí? Eso es lo que debemos entender. Tenemos la diferencia. ¿Sí? Dimensional y sigla. ¿Vean? ¿Cómo dijo Nos damos cuenta, pues, dimensional que de no. sigla? ¿Qué manda Anthony? ¿Cuál es la dimensional? La dimensional de la corriente es el amperio. El amperio que a su vez pues, viene siendo dimensional de corriente. Dimensional y la I es la sigla, pero eso quiero ver algo, pero también. Sigla. Es la sigla, ¿verdad? Sí, sigla. Salí. Sí, ahí estamos claros, Anthony. Sí, profe, gracias. Sí, bueno, debemos diferenciar que la dimensional es amperio, ¿verdad? Dimensional es amperio y sigla es la I, ¿sí? Igual que obviamente en el voltaje va a ser voltaje. Bueno, vamos a ver lo que es la dimensional. Vamos a ver, permítame, de resistencia. Si quieren lo voy a ir anotando. Vamos a ver. Dimensional de corriente, de resistencia.
¿cuál es la dimensional o en qué se mide la resistencia? Ohmio, profe. En ohmios, exactamente. Y lo pueden hacer con el signo, ¿verdad? ¿Y cuál es entonces la sigla? La sigla de resistencia, pues viene siendo la R, ¿verdad? Sí, la R. La R es la sigla. La R es sigla, la dimensional es el ohmio. ¿Sí? Que es en lo que está. ¿Estamos claros hasta aquí? Sí, profe, todo bien. ¿Sí? Vale. Y bueno, con el voltaje, pues el voltaje es V, ¿verdad? Entonces ahí no va a haber mucho problema. Ahí estamos. Bueno, ¿puedo borrar? Ya, profe. Ya, vale. Bueno, vamos a ver un ejercicio más. Esta vez vamos a utilizar lo que viene siendo la corriente alterna. ¿Sí? La corriente alterna. ¿Con qué voltaje nosotros encendemos una lámpara en nuestra casa? Con 120 voltios. Bueno, 120 voltios. Tenemos aquí lo que viene siendo línea y aquí lo que es el neutro. Y vamos a ver la resistencia, que en este caso nuestra resistencia. Y esta lámpara, vamos a decir que es de unos 100 ohmios. Unos 100 ohmios. Ahora bien, como recordarán, el tema de la corriente directa, ¿verdad? De la corriente directa, se comporta en una sola dirección. Pero como ustedes saben, la corriente alterna va y viene, ¿verdad? Va y viene. Pero para efectos de cálculo y porque nosotros ya estamos acostumbrados a hacerlo así, lo hacemos solo en una dirección. ¿Sí? Decimos que la corriente se comporta en una sola dirección, pero ahora ya sabemos que solamente va y viene, ¿verdad? Va y viene. En Guatemala, ¿cuántas veces por segundo va y viene la corriente? ¿Alguien que se recuerda cuántas veces va y viene la corriente en Guatemala por segundo? 60, profe. 60, ¿verdad? 60 veces va y 60 veces viene en un segundo. Y es por eso, pues, que es así, digamos, casi que imposible de ver ahí sí que al ojo humano, ¿verdad? Porque prácticamente está en constante movimiento, ¿sí? Pero por efecto de cálculo, como ya les dije, y porque ya estamos acostumbrados así, decimos que se comporta en una sola dirección, aunque fuera corriente alterna. Pero sabemos que es un movimiento de va y viene, ¿sí? Para que ustedes lo tengan en cuenta. Bueno, ¿qué nos dice la ley de Ohm? La corriente que circula por un conductor es directamente al voltaje e inversamente a la resistencia. En este caso, se recuerda que no es lo mismo decir resistencia a que hacer esto, ¿verdad? ¿Esto qué es? ¿Resistencia? ¿O eso, o cómo se le llama a ese símbolo? ¿Cómo se le llama a ese símbolo? ¿Se le conoce como resistencia? ¿Eso es resistencia o no es resistencia? Así como en el ejemplo anterior que hicimos
el otro circuito, ¿verdad? Que hicimos aquí. ¿Esto es resistencia o se le conoce de otra manera? ¿Cómo se le conoce a ese símbolo? Resistor. Resistor, exactamente. La resistencia puede ser cualquier cosa, media vez se lo ponga. La resistencia puede ser cualquier cosa que se lo oponga a la corriente. En ese caso, ¿cuál es mi resistencia? La lámpara, ¿sí? Pero es diferente decir un resistor a decir resistencia, ¿sí? Porque ese no es símbolo de resistencia, ¿verdad? Eso no, eso es resistor, ¿sí? Resistor. Un resistor, como se recordarán, son de aquellas cosas que utilizan los de electrónica, que son así pequeños, ¿verdad? Eso es un resistor. Pero resistencia es todo aquello que se le opone a la corriente, ¿sí? En ese caso es una lámpara. Bueno, vamos a seguir con el ejercicio. Entonces decimos, la corriente va a ser igual al voltaje. ¿Cuánto es el voltaje? 120 voltios. 120 voltios dividido la resistencia, que es de 100 ohms. ¿De cuánto sería entonces el valor de nuestra corriente? 120 dividido 1.2. 1.2. Ya sabemos que son amperios, ¿verdad? 1.2 amperios es la corriente que produce esta lámpara. ¿Está claro? ¿Está claro este ejemplo? Sí, profe. Sí. Vamos a ver ahora lo que viene siendo serie y paralelo. ¿Sí? Serie y paralelo. Bueno, vamos a ver cómo se comporta en serie y paralelo. A ver, ¿alguien se recuerda cómo se comporta la corriente en serie? ¿Cómo se comporta la corriente en serie? ¿No se recuerdan? Bueno, si no se recuerdan, vamos a ver. Vamos a tener lo que viene siendo nuestras baterías. Yo voy a poner unas 2 baterías para que sea más notorio. Ahí estamos. Bueno. Eso, no sé dónde. Ahí estamos. Vale. Vamos a poner lo que viene siendo una resistencia. ¿Dónde está la resistencia? Aquí está. Resistencia, ¿verdad? Resistencia, vamos a tener nuestro cable. En este caso, negativo. Ahí está, negativo. Interruptor. Tenemos nuestro interruptor y nuestro cable.
Ahí está, ¿vean? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Miren aquí, tenemos un flujo de corriente, pues normal, ¿verdad? Tenemos un flujo de corriente normal. ¿Alguien se recuerda qué pasa si yo le conecto otra resistencia? ¿Alguien que se recuerda qué pasa si yo le conecto otra resistencia? ¿No se recuerdan? ¿Pedro? ¿Se recuerda? No, profe. ¿No se recuerdan? No. Vaya, vamos a ver. Vaya. Incluso le voy a poner esta medidor de corriente. Bueno. Vamos a hacerlo para acá, vean. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa cuando yo le conecto otra resistencia? Vean qué es lo que pasa. Miren, nos está marcando 1.35 amperios, ¿sí? 1.35 amperios. ¿Qué es lo que pasa si yo se la quito? Nos damos cuenta que la resistencia ahora es mayor, ¿sí? La resistencia la corriente, perdón. Vamos a ir tomando nota para que ustedes se den cuenta. Corriente con una resistencia. Corriente con una resistencia, ¿cuánto es igual? Corriente con una resistencia es igual a 2.7 amperios. 2.7 amperios. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando yo le agrego otra. Vean qué es lo que pasa en este caso. Nos damos cuenta que se reduce, miren. Corriente con dos resistencias es igual a 1.35 amperios. ¿Y qué va a pasar cuando yo le agregue otra resistencia más? Vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver qué pasa aquí. Miren, todavía se reduce más, ¿vean? Corriente con tres resistencias es igual a 0.9 o 0.90 amperios. ¿Qué es lo que pasa entonces si yo aumento la resistencia? Si están conectadas si las resistencias se conectan en serie, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa con las resistencias en serie? Jóvenes, ¿qué pasa con las resistencias? Disminuye la corriente. Disminuye la corriente, exactamente. Ahora vamos a ver, esto, y como ya lo dijimos, es en serie, ¿verdad? Esto es en serie. Voy a poner en este lado para recordar que eso es en serie. La corriente disminuye al estar conectados en serie, ¿verdad? La corriente disminuye cuando están conectados en serie. Y nos damos cuenta, pues, de que aquí, obviamente nosotros no estamos haciendo nada malo, ¿verdad? Solamente hicimos eso, ¿sí? La corriente disminuye, como ya se recordará. La corriente va a disminuir al estar en serie. Pero si se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa aquí? La corriente es la misma en todas las, ¿cómo se llama? En todas las resistencias, miren. En todas las resistencias va a ser la misma corriente. Ahora vamos a ver qué es lo que pasa en paralelo. ¿Alguien se recuerda qué pasa en paralelo?
¿Nadie se recuerda qué pasa en paralelo? ¿Nadie? Va, vamos a ver cómo se comporta. Voy a conectar el otro lado, permítanme. Aquí estoy conectado en paralelo, miren. Aquí estoy conectado en paralelo. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí, vean. Vamos a encender nuestro interruptor. Vean qué es lo que pasa aquí. Aquí tenemos una corriente total, vean. Tenemos una corriente total de 8.10 amperios. ¿Sí? 8.10 amperios. Pero ¿qué es lo que está pasando en cada resistencia? Miren, la corriente se distribuye. Así de sencillo, miren. La corriente va a comportarse de la siguiente manera, miren. Se va a distribuir hacia aquí. Se va a distribuir hacia aquí. Y se va a distribuir hacia acá, vean. ¿Sí? Entonces, en conclusión, la corriente se va a dividir, ¿sí? En paralelo la corriente se divide. Así de sencillo, vean. La corriente se divide. Vean que yo ahora le voy a quitar algunas resistencias y vamos a ver qué es lo que pasa. De hecho, le voy a quitar todo esto. Así para ver cuánto se va a ir consumiendo, vean. Vamos a decir las corrientes totales. Permítame, vamos a ver aquí. La corriente total, cuando tenemos solamente una resistencia en paralelo, nos dice que es igual a, vamos a ver, 2.7 amperios. 2.7 amperios. ¿Sí? La corriente total con una resistencia, bueno, obviamente esto va a variar dependiendo del valor de la resistencia, ¿verdad? Obviamente. ¿Sí? Pero nos damos cuenta que es de 2.7 amperios. Vamos a agregar otra. Vamos a ver a cuánto sube ahora. Vamos a ver, permítame. Vean, ¿a cuánto subió o cuánto disminuyó entonces? Vamos a ver, no, en este caso subió, miren. La corriente total con dos resistencias es igual a ¿cuánto? 5.4. 5.40 amperios. Nos damos cuenta que subió, ¿verdad? Al conectarle otra resistencia en paralelo, la corriente total aumenta, miren. Vamos a agregar otra y vamos a ver qué es lo que pasa. Aunque en este punto ustedes ya saben qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Vamos a agregar otra resistencia.
Voy a agregar el amperímetro y voy a conectar de sus cables. ¿Vean? Vean qué es lo que pasa ahora cuando yo conecto tres resistencias en paralelo. La corriente total con tres resistencias en paralelo es igual a ¿cuánto? A 8.10 amperios. 8.10 amperios. ¿Sí? Vean. ¿Está claro hasta el momento cómo es que se comporta entonces? ¿Sí? ¿Cuál sería entonces la conclusión en paralelo? Que entre más resistencias haya, mayor va a ser la intensidad. Mayor va a ser la intensidad, pero total. Eso recordemos que va a ser total, ¿verdad? La resistencia total. Vamos a ver cuál es la resistencia total. Aquí, vean. Vean este amperímetro. Miren cuánta corriente va por ahí. 0.10, ¿sí? Pero la corriente se va a distribuir, miren. Eso es en cuanto a la corriente, ¿verdad? La corriente se distribuye, ¿sí? La corriente se distribuye a medida de que se estén conectando. ¿Y qué pasa con el voltaje? ¿Alguien se recuerda qué pasa con el voltaje? ¿Cuál creen ustedes que es el voltaje? En las resistencias, ¿cuál es el voltaje? En paralelo, ¿cuál es el voltaje? ¿Va a cambiar o va a seguir siendo el mismo? ¿Qué pasa con Por el lo que veo ahí, voltaje? profe, va a cambiar. ¿Va a cambiar? Vamos a ver qué pasa. Eso es en la resistencia 1, miren, mide 27 voltios. Vamos a ver en la resistencia 2, también mide 27 voltios, ¿vea? Y en la resistencia 3, también mide 27 voltios. ¿Qué puedo concluir aquí? Que el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? El voltaje en paralelo es el mismo. ¿Qué pasa con el voltaje en serie? El voltaje en serie va a disminuir, ¿sí? Voy a colocarles esas notas. Voy a colocar, permítame, esto. En serie, para empezar. Serie. La corriente es la misma en todas las resistencias. En todas las resistencias conectadas. Obviamente conectadas en serie, ¿verdad? ¿Qué otra cosa dijimos? El voltaje va a disminuir. El voltaje va a disminuir en cada resistencia. En cada resistencia. Esas son, digamos, las dos características de un circuito en serie. Ahora bien, en un circuito en paralelo va a ser lo contrario al final. Paralelo. Paralelo. ¿Qué pasó con la corriente? ¿Se dieron cuenta? ¿Se recuerdan cómo se comporta en paralelo? ¿No? Bueno, la corriente se distribuye. Se distribuye, permítanme.
se distribuye. Ahí está. La corriente se distribuye en todas las resistencias conectadas. ¿Y qué pasa con el voltaje? Es el mismo. Ahí estamos, mira. En serie la corriente es la misma en todas, ¿verdad? Va a ser la misma corriente en todas. El voltaje va a disminuir. ¿Por qué va a disminuir? Porque van a haber caídas de tensiones. Seguramente ustedes lo vieron cuando estaban, digamos, viendo el tema de que a medida que hubiera más distancia para conectar, iba a haber caída de tensión, ¿sí? Y las resistencias van a producir eso, caídas de tensiones, ¿sí? O sea que en conclusión, esto es lo que viene siendo circuitos en serie y circuitos en paralelo. La corriente es la misma en serie, la corriente disminuye, perdón, no sé, la corriente se distribuye en paralelo. En serie el voltaje va a disminuir y en paralelo el voltaje va a ser el mismo. Es por eso que nosotros cuando conectamos nuestras lámparas en las casas, las conectamos en paralelo, ¿sí? Para que el voltaje sea el mismo en todas. Porque si las conectamos en serie vamos a tener caídas de tensiones, ¿sí? No sé si se entiende el punto, jóvenes. Sí, profe. ¿Sí? Sí. Bueno, vamos a verlo nuevamente. Miren cómo es que funciona todo esto, ¿verdad? ¿Sí? Y nos damos cuenta pues que el voltaje viene siendo el mismo, miren. Aquí tiene 27 voltios, ¿verdad? 27 voltios. Y lo mismo va a ser en todas las resistencias, miren. Vean que en ningún momento cambia. Ahorita vamos a hacer un ejercicio para calcular cada uno. Vean, vamos a ver cómo es que se va a ir aumentando. Permítame. Vamos a utilizar un voltaje de 24 voltios, resistencia de 3 ohmios, de 2 ohmios y de 4 ohmios. Bueno, aquí tenemos lo que viene siendo la resistencia 1, resistencia 2, resistencia 3, ¿sí? Bueno, vamos a calcular cuál es el valor de la resistencia total. Resistencia total va a ser igual a la suma de las resistencias, porque estamos trabajando en serie, ¿sí? Entonces sería igual a R1 más R2 más R3, ¿sí? Resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3, ¿ve? Vamos a ver cuánto sería. Resistencia total en este ejemplo va a ser igual a resistencia 1, ¿de cuánto es? De 3 ohmios. 3 ohmios. Más la resistencia 2, que es de 2 ohmios. 2 ohmios. Más la resistencia 3, que es de 4 ohmios. ¿De cuánto es nuestra resistencia total en este caso? 2 más, 3 más 2, 5. 5 más 4 sería 9 ohmios. ¿Sí? 9 ohmios sería nuestra resistencia total. ¿Sí? Resistencia total es de 9 ohmios. ¿Qué pasa entonces con la corriente total? Corriente total es la misma ley, ¿verdad? Es igual al voltaje, ¿verdad? Es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional
a la resistencia. Eso es la resistencia total. En este caso, ¿cuál sería nuestro voltaje? 24 voltios. 24 voltios. Dividido la resistencia total, que dijimos que es de 9, ¿verdad? 9 ohmios. 9 ohmios. ¿De cuánto es nuestra corriente entonces? 24 dividido 9 es de 2.67. 2.67 amperios. ¿Sí? ¿Alguna duda con lo que acabo de hacer? No, profe. ¿No? Bueno. ¿Se recuerdan que en los circuitos en serie dijimos que la corriente va a ser la misma? ¿Sí? Va a ser la misma en todos los circuitos, ¿verdad? Todas las resistencias. Podemos ver eso, ¿sí? Podemos ver eso. Pero antes de eso, debemos ver de lo que viene siendo las caídas de tensiones, ¿sí? Voy a hacerlo con anaranjado, espero que se mire. El voltaje de caída de tensión en la resistencia 1. ¿A qué dijimos que era igual el voltaje? Dijimos que era igual a, no sé cómo era, también, a la corriente por la resistencia, ¿verdad? Corriente total por la resistencia 1. ¿Sí? Corriente total por resistencia 1. Yo creo que no se mira, permítanme. Corriente total por resistencia 1. Vamos a ver a cuánto es igual aquí. El voltaje de caída de tensión en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente total. ¿De cuánto es? 2 multiplicados por la resistencia 1. ¿De cuánto es la resistencia 1? De 3 ohmios. 3 ohmios. ¿Cuánto sería esto? Sería 3 por 2.67. 8.1. 8.01. 8.01 voltios. Miren, entonces estamos diciendo que el voltaje, si nosotros ponemos nuestro voltímetro aquí, es de, ¿cuánto dijimos? 8.01. 8.1 voltios. ¿Sí? 8.01 voltios. Vamos a ver cuál es el voltaje de caída de tensión en la resistencia 2. Voltaje en caída de tensión de la resistencia 2. Va a ser igual a la corriente total, porque ya sabemos que es una misma corriente para todas, ¿verdad? La corriente va a ser la misma. La corriente total por el valor de la resistencia 2. ¿Cuál es el valor de la resistencia 2? 2 ohms. La corriente total, 2.67 amperios por el valor de la resistencia 2, que es de 2 ohms. 2 ohmios. Y esto es igual a 5.34. 5 voltios. ¿Sí? Voy a darles otro ángulo para que se... Ahí estamos. Vamos a ver entonces para la resistencia 3. El voltaje de caída de tensión, resistencia de la corriente total, valor de la resistencia 3. En este caso sería la corriente total por el valor de su resistencia, que es de 4 ohms. 4 ohms. Y aquí nos dice que, permítanme, no sé por qué se quedó. 10.68. 10.68 voltios, ¿vean? 10.68. ¿Sí? Ahora bien, ¿cómo vamos a comprobar que nuestras caídas de tensiones sean las mismas? Bueno, el voltaje total va a ser igual a el voltaje de las caídas de tensiones, la suma, ¿sí? Voltaje de caída de tensión 1
más el voltaje de caída de tensión 2 de tensión 3, ¿sí? Esto prácticamente nosotros debemos sumar estos voltajes, miren, y nos debe dar el voltaje total, que ¿de cuánto era? De 24 voltios, miren. 24 voltios va a ser igual a la suma de eso, ¿verdad? Vamos a ver si es cierto. 8.01 más 5.34 más 10.8. Y a mí me da un resultado de 24.0 voltios. Miren, es un valor aproximadamente aquí porque aproximamos en algún valor, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, viene siendo el mismo voltaje. ¿Sí? Entonces se cumplen esas caídas de tensión, que al sumarlos va a ser el mismo. Aquí trabajando con serie, ya no hemos mezclado paralelo y todavía no hemos obtenido los circuitos mixtos, ¿sí? Pero, ¿tienen alguna duda con lo que hice? No sé si quiero repetir algo. ¿Quieren que repita algo? No, profe, ahí está bien. ¿Sí? Copien y me dicen cuando pueda borrar, por favor. Me indican cuando pueda borrar, por favor, para hacer el tema de paralelo. Solamente voy a copiar las resistencias por aquí para hacer. Voy a hacer un mes. Me dicen cuando ya, jóvenes, por favor. Ya, profe. Ya, gracias. ¿Cómo está? A ver, ahora, ¿cómo es que se va a comportar esto? Miren, yo puse el valor de las mismas resistencias. Miren, 3 ohmios, 2 ohmios y 4 ohmios. Vamos a ver cómo es que nos va a cambiar esto, porque lo conectamos en paralelo. Vamos a ver cómo es que nos va a quedar este ejercicio. Voy a borrar. Una pregunta. Sí, adelante. Ese circuito, dos son en paralelo, ¿verdad? Y uno en serie, ¿o no? Esto lo hice ahorita. Eso todavía no le presta atención, Pedro. Eso, lo que está anaranjado lo hice acá. Ese es el ejercicio que vamos a resolver. El ejercicio que resolvimos fue este, el color negro. No sé si eso es tu duda. Sí, profe. Ah, usted dice esto. El de abajo, pero ya, todo Lo que puse aquí arriba, digamos, no es una resistencia, sino que es el valor del voltaje.
¿sí? Por si eso también era alguna duda. Eso no es resistencia, sino que es el voltaje. Mira, si yo pongo un voltaje aquí, me va a medir este voltaje, ¿sí? Eso es. ¿Puedo borrar para resolver el otro? Ya tenemos tiempo. Ya, profe. Ya, pues, vamos a ir algo rápido porque ya nos queda poco tiempo. Bueno, primero que nada vamos a encontrar lo que viene siendo nuestra resistencia total. ¿Sí? Nuestra resistencia total. En este caso, como es una resistencia total, debemos, en paralelo, vamos a utilizar la siguiente fórmula, ¿vean? 1 más 1 dividido R2 más 1 dividido R3 y así, ¿eh? En la fórmula vamos a determinar el valor de la resistencia total cuando es en paralelo, ¿sí? Fórmula de resistencia total en paralelo es esta, ¿verdad? Vamos a ver cómo sería en este caso. Resistencia total va a ser igual a 1 dividido R1. ¿Cuánto es R1? 3 ohmios, ¿verdad? 3 ohmios. 3 ohmios más 1 dividido R2, que son 2 ohmios, más 1 dividido R3, que son 4 ohmios. Y aquí sería el valor de 1 dividido 3 más 1 dividido 2 más 1 dividido 4. 0.92 ohmios. 0.92 ohmios. Entonces nos damos cuenta que la resistencia total en paralelo es más pequeña, ¿sí? Por lo tanto, ahí es donde va a crecer la corriente. Vamos a ver cuál es la corriente. Por, permítanme, dividido. ¿Cuál es el voltaje total? También es 24 voltios dividido resistencia total, que es de 0.92 ohmios. ¿De cuánto es la corriente entonces? 24 dividido 0.92. Tenemos una corriente de 26.09 amperios. Miren, ¿se dan cuenta cómo es que aquí nos aumentó bastante la corriente en paralelo? Vean, se dan cuenta que va a aumentar bastante por conectarlo en paralelo, ¿sí? ¿Y qué dijimos que el voltaje? ¿Qué dijimos que iba a pasar el voltaje? El voltaje va a ser el mismo en todos, ¿verdad? ¿Sí? El voltaje va a ser el mismo en todos. Ahora vamos a ver lo que viene siendo las corrientes en cada una, ¿verdad? Porque ustedes recuerdan que aquí tenemos una corriente total, ¿verdad? Corriente total. Y esa corriente total se va a distribuir, ¿sí? Se va a distribuir para acá, para acá, para acá, y luego en la corriente total. Vamos a ver cuál sería el valor de la corriente en cada una de las resistencias. Igual al voltaje total. ¿Por qué es el voltaje total, dijimos? Porque el voltaje va a ser el mismo, ¿sí? El voltaje va a ser el mismo en todos. Dividido la resistencia 1, ¿verdad? Resistencia 1. En este caso, ¿cuál es el voltaje total? 24 voltios. Dividido resistencia 1, que sería 3 ohmios. 3 ohmios. Y en este caso, 24 dividido 3 sería 8, ¿verdad? 8 ohmios. Si sería así, vamos a ver. 24 dividido 3 es igual a 8. 8 amperios que van a circular por la resistencia 1. Vamos a ver. Sería igual al voltaje total, porque el voltaje es el mismo, ¿verdad? Dividido la resistencia 2. En este caso sería 20 voltios dividido 2, ¿verdad?
24 dividido 2, pues sería 2 amperios, ¿verdad? 2 amperios. La corriente en la resistencia va a ser igual al voltaje total dividido la resistencia 3. Es 24, ¿verdad? 24 voltios dividido 4 ohmios. 24 dividido 4 sería 6 amperios. 6 amperios. Bueno, ¿y cómo vamos a saber que esos cálculos son correctos? Bueno, vamos a ver porque voy a hacer una línea por aquí. La corriente total va a ser igual a la corriente en la resistencia 1 más la corriente en la resistencia 2 más la corriente en la resistencia 3, porque vean, yo les digo, aquí entra una resistencia total, ¿verdad? Aquí viene en este punto. Luego se distribuye aquí, aquí y aquí. Y luego se unen otra vez, ¿verdad? Entonces nuestra resistencia total debe ser la suma de todas esas. Entonces nos va a quedar por sumar esto, ¿verdad? Sería 8 más 12 más 6 es igual a 26 amperios. La corriente total va a ser igual a 8 amperios más 12 amperios más 6 amperios. 6 amperios. Y en este caso la corriente total es igual a 26 amperios. ¿Por qué no nos dio 26.09? Bueno, porque aquí, se recuerdan que aquí aproximamos más de algo, ¿verdad? Aproximamos este 0.92. Pero si se dan cuenta, es la misma corriente, ¿sí? Y el voltaje en la resistencia 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor del voltaje en la resistencia 1? ¿Se recuerdan cómo 24. pasa en paralelo? ¿Qué manda? 24. 24. ¿En la resistencia 2? Igual. Sí, así es, porque el voltaje es el mismo, ¿sí? ¿Qué es lo que se distribuye? Las corrientes, miren. Las corrientes son las que se van a distribuir. Y nos damos cuenta que producimos más corriente conectando en paralelo. Vean. ¿Sí? Pero el voltaje va a ser el mismo. Y por eso que yo les digo, por eso que nosotros las lámparas las conectamos en paralelo. Porque si las conectamos en serie, vamos a tener caída de tensiones. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda? ¿Hay alguna duda? No. No, ¿estamos claros? Vale. Terminen de copiar, por favor, y me dicen. Me dicen cuando puedo borrar.
¿Puedo borrar, jóvenes? Ya, profe. ¿Ya? Bueno. Entonces, jóvenes, eso sería todo por el día de hoy. Como ya les dije, abarcamos el periodo de recreo para no estarnos conectando y desconectando, ¿verdad? Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Espero verlo la próxima semana no. Sí, el día lunes todavía tenemos clases. El día martes, si es que nos dan permiso para ir al colegio, sería nuestra primera práctica, ¿verdad? Vayan preparados, por favor. Y entonces, eso sería todo por el día de hoy, jóvenes. Vayan a su siguiente curso y, o si no tienen curso, pues vayan a refaccionar y nos vemos en la próxima clase. Pasen feliz fin de semana. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos, Antonino. Nos vemos, Profe, Pedro. Pedro.